Muy buenas noches. La crisis migratoria, de la que casi cada noche le doy cuenta en este espacio, ha escalado en distintas partes del mundo. México no es el único epicentro. Miles, si no es que millones de personas están en tránsito, huyendo de sus países de origen, buscando un mejor lugar para vivir. En el continente americano se refleja en el Darién, la selva que divide Colombia y Panamá. También en la frontera sur de México, en su trayecto hacia Estados Unidos y en la frontera entre ambos países. Los que cruzan y no son deportados abarrotan los centros de detención, los albergues y calles, no solo de las ciudades fronterizas de Estados Unidos, sino de ciudades al norte, como Nueva York, o del centro, como Chicago, a donde los enviaron los gobiernos republicanos como el de Texas. Del otro lado del Atlántico, donde los migrantes africanos intentan llegar a Europa, la situación no es distinta. Así se ve la actual crisis migratoria mundial. En México, donde miles de migrantes quedaron varados en patios ferroviarios y vagones de los trenes detenidos por decisión de la empresa Ferromex de Grupo México, hoy en un comunicado se informó que la empresa realiza un monitoreo continuo de la presencia de migrantes en las rutas que fueron suspendidas para que poco a poco se reanuden las operaciones conforme disminuya la presencia de los migrantes. El Instituto Nacional de Migración emitió su postura al respecto de esta decisión de Ferromex de detener las operaciones de sus trenes hacia el norte. El INM propuso fortalecer la coordinación en acciones y estrategias para evitar que personas migrantes arriesguen su vida a bordo de los trenes. ¿Cómo? Con acciones de contención, deteniendo a los migrantes. Por ejemplo, con la instalación de puntos de verificación en al menos 9 puntos de las rutas ferroviarias. Además, con el pretexto de evitar accidentes como mutilaciones que sufren los migrantes, sí, cuando caen de esos trenes a las vías, o incluso para evitar pérdida de vidas, el Instituto Nacional de Migración planteó incorporar más agentes federales de migración en la ruta del tren. El próximo viernes se reunirán autoridades del Instituto Nacional de Migración, representantes de Ferromex, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Defensa Nacional, de Gobernación y personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Antes de la suspensión de operaciones de los trenes, hubo migrantes que lograron llegar a Ciudad Juárez, como los que vemos en pantalla. Intentan cruzar hacia El Paso, Texas. Otros ya llevan semanas, incluso meses, y se cansaron de esperar a que les den una cita para tramitar sus solicitudes de asilo en ese país. Por eso deciden cruzar, entregarse en Estados Unidos. La historia es de Blanca Elizabeth Carmona. Nuevos flujos migratorios buscan entrar a Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Aunque hay alambre de púas a lo largo del río Bravo y vigilancia de oficiales de la Guardia Nacional de Texas, los migrantes arriesgan su integridad, pero logran burlarlos. En un descuido, cruzan el alambrado, suben una rampa de cemento y corren a formarse junto al muro metálico, donde la patrulla fronteriza abrió una puerta por la que los deja pasar. Sí, porque ya estamos cansados de esperar la cita y nada, ya tenemos prácticamente 3 meses aquí, estamos en un albergue y nada, no sale la cita, fuimos para los abogados, nada, no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo, tenemos niños en Venezuela y tengo mis hijos allá esperando por mí, no puedo esperar más, me voy a entregar hoy. Así,
Mientras las autoridades tejanas mantienen una política de puertas cerradas, el gobierno estadounidense recibe a los migrantes, aunque se desconoce si para deportarlos o para tramitar su asilo. Tratando de que migración nos reciba y nos pueda pasar el gabacho. Sí, nos están recibiendo poco a poco, pero sí nos reciben. Porque el país no hay progreso. Siento que es la mejor decisión que estoy tomando para poder ayudar a mi familia, a mi mamá, que es diabética y estando en Guatemala pues no puedo darle los medicamentos que ella necesita. Es una de las razones por la cual opté con tomar esta decisión. Muchos de los migrantes llegaron a Ciudad Juárez a bordo del tren, con todos los riesgos que conlleva. Dorkis tiene quemaduras en las piernas debido a las horas que estuvo expuesta a los rayos solares mientras viajaba en un vagón de carga junto a decenas de extranjeros más. Anhela entrar a la Unión Americana legalmente. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, de entregarnos de la mejor manera posible, lo más legal que se pueda. Pienso que con el permiso de ellos, por una de las entradas que estén ya abiertas. Desde el lunes, el Servicio de Aduana de Estados Unidos anunció el cierre del puente internacional Córdoba de las Américas al cruce de exportaciones desde México para destinar el personal a la atención de migrantes. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Blanca Elizabeth Carmona. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró una invasión en la frontera, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Texas. En un comunicado culpó al gobierno de Joe Biden por el aumento de los cruces. Dijo que su inacción ha hecho que la frontera sea considerada el cruce terrestre más letal del mundo. Agregó que Texas va a intensificar sus esfuerzos para repeler y hacer retroceder cualquier migrante que busque ingresar a su estado. Antes, el gobernador compartió un video en el que denunció que agentes federales cortaron el alambre de púas que instaló su gobierno para evitar el cruce de indocumentados, lo que permitió el paso de miles de ellos. Esto ocurrió después de que un grupo masivo de migrantes cruzó en caravana. Lo hizo a través del río Bravo hacia Estados Unidos. Gran parte de ellos se quedaron varados ayer por la suspensión de los recorridos de trenes de Ferromex. Se refugiaron en un bajo puente, por lo que las autoridades migratorias de Estados Unidos se han visto rebasadas. Según el alguacil del condado de Maverick, Tom Schmelberg, en solo 24 horas cruzaron 2.700 migrantes, en contraste con los 800 registrados 2 días antes. El alcalde de Eagle Pass, Texas, Rolando Salinas, emitió una declaración de emergencia. Con esto decreta estado de desastre local por 7 días. Por orden de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ese puente, el de Eagle Pass, uno de ellos, el número 1, cerró el acceso vehicular desde hace 4 horas. El paso peatonal sigue abierto en horario normal. Según las fuentes locales, la poca capacidad que tienen los agentes en ese sitio para el trámite de las solicitudes de tantos migrantes obligó al personal de CBP, que estaba atendiendo los cruces de autos, a tomar medidas correspondientes y dirigirse entonces, enfocar los esfuerzos a la recepción de los migrantes que han cruzado, le digo yo, desde esta misma mañana. La crisis migratoria no es exclusiva de la frontera entre México y Estados Unidos. Como le decía, dentro de ese país se evidencia en ciudades como Chicago, con al menos 1.300 migrantes en estaciones de la policía de esa ciudad de Illinois, a la espera de ser reubicados en albergues que ahora están saturados. En un año, Chicago ha recibido 14,000 migrantes desde Texas. En Nueva York, anoche hubo una protesta para evitar que un autobús de migrantes llegara a un asilo de ancianos que se había habilitado como albergue temporal y estaba en Staten Island. Los pasajeros pidieron regresar al Hotel Roosevelt, que es usado como lugar de admisión de migrantes, está en Manhattan. Al Centro de Derechos de Migrantes La Colmena le llamó mucho la atención esto y reclamó a las autoridades. Pidió que rindieran cuentas, la señaló de provocar el odio contra los migrantes porque en el trayecto hacia Staten Island fue que algunos ciudadanos detuvieron ese autobús y se comenzaron a manifestar. Los hechos dejaron 10 detenidos. Vamos a más información del día. En el Senado, el Grupo de Trabajo Plural, que da seguimiento a lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, donde hubo un incendio, murieron 40 personas y 28 resultaron con lesiones.
ese grupo volvió a ser plantado por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuridia Rodríguez. Es la tercera vez, 0 y van 3. Al reclamar la falta de respeto que esto significa, el senador del Grupo Plural, independiente, Emilio Álvarez y Casa, reveló el acuerdo al que busca llegar con los deudos y con los sobrevivientes el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. La conducta de la titular de la SEAP absolutamente ofensiva, así con el ánimo que vino a buscar el voto, tendría que respondernos. Porque vinieron aquí un grupo de víctimas a hacernos saber cómo se les ignoraba, cómo se les maltrataba. Para mí, solo se confirma lo que ellos dicen, porque si no las atiende y no atiende a los senadores, ¿qué podrá esperarse de las víctimas? Nos dice la titular de la SEAP que no sabe si Gobernación, la titular de Gobernación, Relaciones Exteriores o Migración han aceptado la recomendación de la CNDH, que por eso no puede reparar a las víctimas, que por esa razón no puede. Como si ella no tuviera mecanismos para decirle, oiga, secretaria, tengo que contestar, porque ya son 5 meses, ¿cómo vamos a reparar a las víctimas? Valiéndole absolutamente madres. No le están faltando el respeto a este grupo de trabajo. Le están faltando el respeto y es el desprecio a las entidades federativas. Que nada le cuesta venir y atender los requerimientos del grupo, trabajar en equipo, buscar una solución para las víctimas. O no está capacitada para ocupar ese encargo porque se da el lujo de plantarnos a esta comisión. Quiero hacer de su conocimiento un hecho que me parece particularmente grave. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, solicitó una audiencia para debatir la procedencia de una solución alterna el próximo viernes. La solicitud de suspensión condicional del proceso preocupa enormemente, pues puede representar una intención de evadir la responsabilidad al buscar poner fin a un proceso penal en su contra. Esta solicitud es un chantaje. Cuando se tiene a las víctimas en condición de indefensión, es inaceptable. A eso apuestan, a que los migrantes se cansen y se vayan y no haya juicio, no haya justicia, no haya reparación del daño, no haya verdad. Ante este intento de chantaje, como lo consideró el senador Emilio Álvarez y Casa, del comisionado del Instituto Nacional de Migración, 4 organizaciones no gubernamentales también lo acusaron a Garduño de querer evadir responsabilidad y enterrar la tragedia por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez y no reparar el daño como se debe a los sobrevivientes. Explican que la solución alterna del procedimiento es una vía legal, sí, que le permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa a través de 2 opciones. La primera, un acuerdo reparatorio. La segunda, la suspensión condicional del proceso. En otras palabras, es una forma de obtener la absolución sin que las investigaciones y el resultado de estas le finquen responsabilidad penal. También señalan estas organizaciones civiles que la inasistencia a las sesiones de la titular de la Comisión de Atención a Víctimas y su silencio frente a las solicitudes de las víctimas manda un mensaje claro de omisión en el caso de las 82 personas migrantes víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Esto representa los que perdieron la vida, sus deudos y los sobrevivientes y sus familiares. Reiteran las organizaciones de la sociedad civil que el Grupo Parlamentario Plural emitió un extrañamiento calificando la pretensión de buscar la solución alterna. En más información del día, hoy el presidente López Obrador se reunió con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Asistieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, como la titular, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad en el caso. En la conferencia mañanera, el presidente se comprometió a entregar a los familiares el expediente completo del caso. Tras esta reunión, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo en su cuenta de X o Twitter que el gobierno de México se comprometió a dar seguimiento a la solicitud de los padres y de las madres de los 43, que le darán respuesta el próximo lunes. Aseguró que les van a dar toda la información relacionada al caso, asegurando que no se protege a ningún involucrado. Los padres tienen otros datos, otra información. Esto dijeron al salir de la reunión. Venimos con una postura de hacer unas peticiones, principalmente, ¿verdad?, referente al último informe del grupo de expertos, ¿verdad?, donde señala directamente al Sedena, ¿verdad?, de que
no ha entregado la totalidad de los documentos, ¿verdad?, denominados CRFI, que necesitamos que ahonde más, que exija, o él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas debe entregar esa documentación faltante. Me acompaña en el estudio Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Vidulfo, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a ti, buenas noches. Pues se cumplen 9 años de la desaparición el próximo lunes. Entre lunes y martes se cumplirán esos 9 años de lo que ocurrió en el 2014. A 9 años, ¿ven algún avance de lo que se ha dicho en estos últimos meses? Mira, pues hay algunos avances, sí. Hay avances parciales. Se ha logrado identificar a 2 estudiantes en lo que va de este gobierno. Hay varios militares que han sido detenidos. Está detenido el ex procurador Jesús Murillo Caram, el que entonces era jefe del Aceido, pues también se encuentra detenido. Sin embargo, un punto muy importante, que es establecer el paradero de los 43 estudiantes, no se sabe aún. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió. Existen hipótesis, líneas de investigación, que algunas de ellas están fundadas, pero es insuficiente todavía estas líneas de investigación para decir que se ha alcanzado la verdad y que se ha esclarecido de lo que ocurrió. Y como te decía, lo más importante, el paradero no está establecido. Hay alrededor de 20 lugares en el que se dice que fueron llevados, pero ninguno alcanza el grado de certeza. Se ha buscado en varios y no se ha encontrado los jóvenes. ¿Cómo les fue en la reunión de hoy y cómo percibieron tanto al presidente como a los encargados de la investigación? Mira, fue una reunión ríspida, tensa, porque la posición del presidente es que ya no hay información que entregar, que la información ya fue entregada. Y la realidad es que efectivamente, a partir de una exigencia que se hizo en el año 2021, el presidente ordenó la apertura de varios archivos militares. Se abrieron estos archivos y de estos archivos se encontraron documentos relevantes, pero esos documentos están incompletos. Falta mucha información para clarificar lo que sucedió. Por ejemplo, hay un seguimiento que hacen agentes militares desde la salida de la Normal hasta la llegada de Iguala, y al llegar a Iguala otros agentes militares se hacen cargo del seguimiento. A través del C4 también hay un seguimiento, pero curiosamente esa información solamente se tiene hasta antes de la desaparición de los jóvenes. Cuando los jóvenes son detenidos y llevados por la Policía Municipal de Iguala, ya no hay información de lo que ahí ocurre. También, de igual forma, hay una intervención telefónica que hacen los militares a Gildardo López Astudillo y Francisco Salgado Valladares. En esa intervención telefónica se habla de que 17 estudiantes están siendo trasladados a un lugar. Y de esa intervención telefónica lo único que tenemos es una transcripción que hacen elementos del Ejército Mexicano en una hoja tamaño carta. Entonces, lo que le decíamos al presidente, bueno, queremos la comunicación completa, tanto para poder judicializarla como para saber qué pasó con esos 17 estudiantes, por ejemplo. ¿Existe esa comunicación de lo que ustedes conocen, de lo que se les ha dicho? ¿Sí existiría, digamos, un audio más allá de esa transcripción? Yo creo que existe el audio, pero ahora lo que tenemos justamente es esa transcripción de hoja tamaño carta, incluso incompleta la transcripción. Entonces, seguramente debe existir una transcripción de toda la llamada que se hizo, y debe existir un dispositivo electrónico, y si no lo existe, pues que nos digan. Pero lo que se ha hecho ahora, el ejército lo que ha hecho es negar que ese documento, esa hoja transcrita que se encontró en sus archivos, sea de ellos. Ellos lo que han respondido es que eso corresponde muy probablemente a fuentes abiertas, a Twitter, a redes sociales, pero que no es un documento de ellos. O sea, hay una negativa total. Sí, ha señalado, abogado, y aquí lo hemos comentado, el uso de testigos protegidos por parte de la actual administración, en particular por la Fiscalía General de la República. Se utiliza, por ejemplo, al Gil, ¿no?, como el testigo Juan, y esto pues podría contrastar con su involucramiento en los hechos. Si vale o no vale la pena que el gobierno, digamos, lo analiza así, seguirle rascando al tema, o mejor lo evita porque al final pues es su testigo protegido. Pues yo creo que es necesario que en este caso, en específico del Gil, pues se pueda contrastar esta nueva información. Nosotros ya lo hemos dicho en las mesas de trabajo que hemos tenido con Alejandro Encinas y con el gobierno, ya le hemos dicho, bueno, aquí hay una información que contrasta con la que primeramente dio Gildardo López Astudillo, que ustedes deben de trabajarlo, deben de
hacer nuevos interrogatorios con esta persona a fin de dilucidar esta situación. Sí, porque parecía como que tenían ya una verdad alternativa, ¿no? Una vez que dijeron la verdad histórica, como se consideró lo que informó el gobierno anterior, ¿no? Con las pistas que tenían esa primera teoría, la actual administración intentó hacerla a un lado, crear una nueva, pero ahí hay varias contradicciones. Sí, efectivamente. Es parte de las inconsistencias que nosotros decimos. Por ejemplo, una parte de la nueva narrativa, de las nuevas rutas de la investigación es la que se sustenta en el dicho de el Gil. Hay otros 2, 3 testigos, pero esos testigos están aislados, o sea, no hay una vinculación, no hay una adminiculación en esos testimonios de tal manera que le dé solidez a las teorías y a las hipótesis que hoy existen sobre el paradero y sobre lo que pudo haber ocurrido. Sí, ahora la exigencia, la solicitud de estos documentos por parte que tuviera el ejército y que no se han dado, viene por lo dicho por el GIEI, ¿no? El GIEI, digamos que es el que dice no nos dieron completa la información, de ahí digamos que se tiene la interrogante de por qué no se dio. Sí, es del GIEI, pero también de la propia Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que ha estado solicitando esa información al ejército mexicano. Y aún estando dentro del gobierno federal no se la dieron. Y aún estando dentro del gobierno no se ha dado. Lamentablemente, por ejemplo, en el informe que hoy Alejandro Encinas nos entrega, no viene que nosotros le hemos hecho ese señalamiento. Le decimos, bueno, en tu informe deberías enumerar las distintas gestiones que hiciste solicitando la información al ejército mexicano y que te fue negada. Lamentablemente no se asienta en el informe, pero se hizo. Incluso se abrió una carpeta de investigación por la negativa del ejército a brindar esta información. Entonces, sí, también el propio gobierno lo ha estado solicitando y el ejército lo ha negado. Pero de manera más clara, sí es el GIEI el que ha documentado la negativa que se ha dado respecto a esta información. ¿Ha tenido algún efecto el cambio que hubo en la Fiscalía que atiende el caso dentro de la Fiscalía General de la República? En absoluto ninguno, por el contrario. El nuevo fiscal lo único que está haciendo es dando seguimiento a los procesos penales, digamos, ya instaurados previamente por el trabajo que Omar Gómez hizo con anterioridad. Pero nuevas pesquisas, nuevas investigaciones, nuevos hallazgos que haya encontrado este fiscal, pues no. Sí. ¿Desacreditan los padres, desacredita usted cualquier posibilidad de que en Cocula, en el basurero de Cocula, haya terminado alguno de los normalistas? Pues mira, ¿eso quedó atrás? Pues hasta ahora las investigaciones que se tienen, los nuevos datos que hay, yo creo que se descarta esa tesis de que en el basurero es el destino final de los estudiantes. Pero no hay ningún otro destino final con evidencia. Bueno, hay otras líneas de investigación que hoy debemos nosotros explorar, que se deben profundizar y que se deben consolidar, como yo te digo, pero definitivamente el basurero Cocula no nos da ninguna, no hay datos objetivos de que ahí los estudiantes hayan sido asesinados. ¿Qué esperan que ocurra el lunes? ¿Sí les van a proporcionar esos documentos que dice el subsecretario o simplemente el lunes será como cada año el conmemorar, el marchar, el exigir la verdad? Bueno, nosotros esperamos que haya una respuesta. Ese fue el acuerdo, pero bueno, también estamos pesimistas ante lo que pueda haber el día lunes, dada la posición del presidente, ¿verdad? Que en la mayor parte de la reunión el tono de su posición fue de que ya se entregó la información y que no hay más. Ya a insistencia de las madres y padres de familia de que sí hay información que aportar, pues dijo, bueno, pues nos vemos el lunes. Ahora, si no hay información, si ellos no tienen información, entonces ellos tampoco saben qué fue de los 43 o de los 40. Pues ellos refieren que en este informe que nos entregaron ya ellos hacen un recuento de lo que han avanzado y a juicio de ellos sí se sabe lo que ocurrió. Sí, hay una exigencia desde la recomendación de la CNDH 2018 de mandar 114 restos óseos a Innsbruck para saber si eran o no de los normalistas. No lo ha querido hacer el gobierno actual. ¿Creen conveniente? ¿Ustedes lo han solicitado que se haga? Mira, estos restos nosotros ya hemos dicho que ya fueron analizados. O sea, hoy en día no existe ningún resto por analizar. Ya no hay pendiente ningún resto. Tenemos entendido que ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de determinados restos. Lo que nosotros hemos pedido es que se haga una comisión integrada por peritos de CNDH, de FGR y de nosotros, que es el equipo argentino de antropología forense,
que se vaya a verificar físicamente dónde están los restos de los que se habla y que se verifique si es susceptible de analizarlos. Pero desde lo que nosotros sabemos, y la propia FGR también lo tiene claro, que los restos ya fueron analizados en su totalidad y que ya no existen más. Bien, pues estamos atentos a lo que ocurre el próximo lunes, la información que se les pueda proporcionar y pues desde acá pendientes a un año más. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias al abogado Vidulfo Rosales. Pausa y volvemos. El presidente hoy defendió la extradición de Ovidio Guzmán, dijo que fue legal a diferencia de lo que la defensa del acusado y extraditado mencionó en un comunicado ayer. Mientras eso dijo el presidente aquí en México, en Estados Unidos, se celebró en comparecencia en el Congreso al fiscal general a Merrick Garland por haber logrado la extradición. Él dijo que ya solicitó a México que se detenga al resto de los hermanos de Ovidio Guzmán, llamados los Chapitos, y entonces serán extraditados. Eso de los términos, el tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 3 de septiembre. Estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. I want to thank you for the good job. You recently extradited Oviedo Guzmán López, El Chapo's son. Thank you very much for that good job. My question is, do you have plans to extradite additional cartel leaders from other parts of the world to the United States to face U.S. justice and a U.S. prison sentence? Yeah, I don't want to get into discussions, diplomatic discussions over the matter, but obviously we have indicted the other Chapitos, Chapito being the nickname given to the sons of El Chapo. How many of those? How many are there of those? Trying to remember, I think there are maybe 4 more, maybe 5, I'm not sure exactly. But they've all been publicly indicted, and of course we will seek the extradition of it and the apprehension of everyone we've indicted. En información electoral, Omar García Harfuch confirmó sus intenciones de buscar la candidatura de Morena y sus aliados por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El evento se convirtió en un evento de club de fans. ¡Vamos a ganar! ¡Omar, Omar! ¡Vamos a ganar! ¡La casilla no, papucho! ¿Qué le va a decir o qué le va a hacer a Omar ahorita que lo vea? Ah, para agarrarlo a besos, cómo no, a nuestro futuro jefe de gobierno. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. Estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. Quiero participar en este proceso y dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura, donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todas y todos. Es por esto que pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. En más información político-electoral, el partido Morena en la Ciudad de México lamentó que la licenciatura de Xóchitl Gálvez sea, dicen, tan chueca como su casa, luego de que ayer se dio a conocer que parte del informe que presentó para titularse de licenciatura de la ingeniería que estudió en computación en la UNAM, pues tomaba párrafos los cuales no hacía una cita correspondiente, es decir, se le acusó de plagio. En este comunicado, Morena dice que tras plagiar artículos de terceras personas y textos gubernamentales, pues debería de ser
sancionada. Señalan que una persona como el que constantemente falta la verdad no puede aspirar a gobernar el país. También mencionan que está obligada a aclarar el plagio que cometió. Del tema de la ministra Yasmín Esquivel no hay nada en ese comunicado de Morena. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriu, solicitar tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad universitaria que investigue el presunto plagio del trámite de titulación, del informe de trámite de titulación que entregó Xóchitl Gálvez. Esto dijo hoy al admitir que algunos de esos párrafos pues sí los tomó de terceros. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde era. Pausa y volvemos. Como cada miércoles en este espacio, Sofía Ramírez Aguilar. Sof, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Y así vamos en inversión, pero además hay datos económicos optimistas. La OCDE elevó el porcentaje, la posibilidad de crecimiento para nuestro país en este año. Bien, a ver pues, cómo terminamos el año, pero va bien. Yo sigo pensando que aquí está ocurriendo algo que no habíamos acabado de creer, sí, que es el nearshoring. Pero vámonos primero con la parte de la economía que va creciendo pues de manera muy sostenida. Recordemos que el segundo trimestre pues, tuvo un crecimiento anual del 3.6%. Eso muy por arriba de lo que se esperaba. En ese momento pensábamos pues, que íbamos a tener un cierre de año cercano al 3%. Bueno, tanto el sistema financiero consultado por Banco de México o por empresas privadas como puede ser Citibanamex o incluso la OCDE han venido elevando esta estimación. La OCDE ahorita ya trae un 3.3% de crecimiento para este año estimado. El sistema financiero piensa que es 3.2%, pero todo va muy acorde. Como pueden ver ahí en la pantalla, pues tenemos la estimación, cómo se ha ido ajustando la OCDE, pero también Hacienda, que era la más optimista hace todavía cosa de algunos meses, y es muy probable que los otros entes internacionales, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, vayan ajustando a la alza estas estimaciones. Ahora, no solamente es para este año, habíamos hablado incluso hace un par de semanas, pues que el mercado esperaba que creciéramos este año más, pero el próximo año un poco menos, y parece que ahora el optimismo es generalizado. Se sigue apreciando lo que llamamos el aterrizaje suave de Estados Unidos. Hoy el presidente de la Reserva Federal pues dio un comunicado, de un mensaje, después de anunciar la política monetaria de este mes de ese país, pues dijo que iba a mantener altas las tasas de interés, que si bien había algunas presiones inflacionarias por la parte energética, pues al final del día lo que estábamos viendo era una consecución donde incluso se esperaba una menor inflación para este año, pero no para el que sigue. Es decir, se espera que las tasas se mantengan altas por más tiempo. El mercado espera que las tasas ya no bajen este año y posiblemente el próximo bajen muy poquitito. Lo que sí se mantiene alto es la expectativa de que crezca la economía norteamericana y por lo tanto va a seguir creciendo nuestra economía, porque hemos platicado. Nuestro comercio con Estados Unidos es alrededor del 80% de todo lo que exportamos y por lo tanto el crecimiento de Estados Unidos se traduce en un crecimiento nacional. ¿Qué va a pasar con el peso? Posiblemente, si las exportaciones siguen con gran dinamismo, se seguirá apreciando. Ahorita estamos rondando los 17 pesos. No ha bajado de 17 pesos en algunas semanas, pero se mantiene, digamos, medianamente sólido ahí. Y si nos vamos a ver los datos preliminares de julio y agosto, es decir, ya del tercer trimestre, pues también se mantienen muy optimistas. Estamos hablando que hay una estimación de actividad económica en la comparación anual del 3.6% en julio y del 3.4% en agosto. Entonces, ¿qué tiene que ver la inversión en todo esto? Bueno, pues es el motor del crecimiento, no de hoy, sino dentro de unos años. Tú sabes que cuando inviertes pues en una fábrica, en una carretera, pues tiene un periodo de maduración. Ese periodo de maduración, pues obviamente si estamos viendo que al segundo trimestre de este año hay una inversión del 20% en la comparación anual, es decir, contra el segundo trimestre del año pasado, pues obviamente la expectativa es que vaya a haber crecimiento hacia adelante. Esas son, sin duda, buenísimas noticias. Estamos hablando que estamos 2.5% por arriba de la cifra anterior récord que se había alcanzado a finales de 2016 y que, bueno, pues nos tardamos 7 años, pero ya llegamos donde teníamos que estar.
Y bueno, pues obviamente esto no se reparte de manera pareja. Siempre hemos sabido que entre el 80-85% de la inversión es privada en México. Ya estamos con los datos más recientes con el 90% de inversión privada. La inversión pública se ha mantenido muy estable, por debajo del 3%. Ahorita tenemos 2.8% en el segundo trimestre. Y en este mismo trimestre, bueno, pues la inversión privada es el 90% del total de la inversión, en 22% del PIB. Entonces, pues Alejandro, creo que la tasa de crecimiento de la inversión privada sorprende de manera muy importante. Porque refleja confianza también, ¿no? Refleja una confianza, claro, muy importante respecto, pues sí, a la estabilidad macroeconómica, lo cual contrasta con este endeudamiento extra que se busca hacer en el paquete, pero pues al final es a pesar de la falta de certeza jurídica, a pesar de la inseguridad y pues con un montón de retos asociados justamente a esta relocalización de las cadenas de suministro. El Banco de México la semana pasada presentó en el informe de economías regionales un dato muy interesante que le llamó índice de propensión a la relocalización. Por supuesto, las ciudades que más propensión tienen a la relocalización, es decir, al nearshoring, por parte de las cadenas de suministro de otros países, están en el norte del país, Saltillo encabezando la lista, Monterrey, pero también Ciudad de México, Juárez, Tijuana, Reynosa, San Luis Potosí sorprende porque está en el centro. Los rubros donde se está viendo mayor potencial de la reubicación de las cadenas de suministro por parte del Banco Central son los componentes electrónicos. Ahorita todo lo importamos de Asia todavía, tenemos que ver de dónde va a haber la proveeduría de esos rubros, pero también muebles de oficina, maquinaria y equipo agropecuario, que sin duda pues parecieran ser pequeños rubros que sumados pues es una gran capacidad de producción hacia adelante, Alejandro. Y para que se siga aprovechando la relocalización o el nearshoring, esto que pedía ayer el embajador Ken Salazar, seguridad, ¿no? Que se garantice la seguridad, que las carreteras sean seguras para que todos estos productos que queremos llevar a Estados Unidos, ¿no? Pues lleguen bien. Sin duda, y además tenemos otros temas como el de la migración, los trenes, estamos invirtiendo una tonelada de dinero en los trenes. Sí, bueno, ahorita están frenados. Están frenados. En fin, Sof, muchísimas gracias. Gracias como a ti, siempre, Alejandro. Sofía Ramírez Aguilar. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Los dejo con Minel Etaide. Carlos Marín está de vacaciones. Me han preguntado varios. El próximo lunes estará de vuelta en el Asalto a la Razón. Nos vemos mañana, 21 horas.